El recuerdo más nítido que tengo de La Paz no es el de un campo en silencio, ni el de una noche estrellada en medio de la nada. No, La Paz, para mí, tiene un olor. Huele a café de olla, a ese dulzor especiado del piloncillo y la canela que mi madre, Elena, preparaba cada madrugada como si estuviera oficiando un rito sagrado. Huele a tortillas de maíz recién infladas sobre el comal, un calor que te abraza el rostro y el alma, y huele a tierra mojada, a ese aroma que se levanta del patio de nuestra casa en Jalisco justo antes de que el primer rayo de sol se atreva a tocar las montañas. Esa era mi última mañana en casa, la última mañana de normalidad antes de que mi mundo se llenara del estruendo de la guerra y del olor metálico de la pólvora y el miedo. Tenía 22 años y me sentía un hombre hecho y derecho, forjado en la disciplina del ejército. Mi cuerpo era fuerte, mis manos firmes y mi mirada, según decían, era la de alguien que ya había visto demasiado. Pero en la cocina de mi madre, bajo su mirada suave y constante, yo volvía a ser simplemente Mateo, su hijo. Ella se movía por el espacio pequeño y humilde con una gracia silenciosa, una coreografía de amor que había repetido miles de veces. No era mujer de grandes discursos ni de aspavientos. Su amor se manifestaba en los detalles, en servirme mi plato favorito, chilaquiles rojos con un huevo estrellado encima, justo como me gustaban, en arreglar con sus dedos el cuello de mi camisa militar, un gesto que parecía querer proteger la yugular que tan expuesta estaría después. Sus ojos, profundos y un poco cansados, nunca me dejaban. Me seguían, me estudiaban, me memorizaban. La banda sonora de nuestro hogar no era una radio ni una televisión, sino el suave y rítmico choque de las cuentas de su rosario. Un sonido constante, como el de una llovizna fina que nunca cesa. Rezaba en voz baja, un murmullo que se mezclaba con el crepitar de la leña en el fogón. Eran susurros de una fe que yo ya no compartía, una conversación con un Dios que para mí se había quedado mudo hacía mucho tiempo. La veía allí, tan pequeña y a la vez tan inmensa en su devoción, y una extraña mezcla de ternura y lástima me apretaba el corazón. La quería más que a nada en este mundo, pero no podía entender cómo su fe, esa fe inquebrantable, no se había hecho añicos contra la misma roca que había destrozado la mía. Afuera, el primer canto de un gallo rasgó el silencio de la madrugada, un anuncio de que el tiempo se agotaba. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja pálido, y la luz se filtraba tímidamente por la ventana, dibujando siluetas largas y fantasmales en el suelo de tierra apisonada. Era una paz frágil, lo sabía. Era la calma tensa que precede a la tormenta, el último sorbo de aire limpio antes de sumergirse en aguas profundas y oscuras. Yo me aferraba a la solidez de la taza de barro entre mis manos, al sabor del café, a la presencia de mi madre. Intentaba grabar cada detalle en mi memoria, porque una parte de mí, esa parte que el entrenamiento militar no había logrado endurecer del todo, intuía que nada volvería a ser igual. Aquella mañana, el silencio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas, de un amor profundo y de un miedo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era el último amanecer de mi vida anterior. Mi madre no lo sabía, o quizás sí, y simplemente respetaba mi silencio, pero su fe era para mí como el fantasma de un viejo amigo. Un amigo que me había abandonado en el peor momento de mi vida. No siempre fui así. Hubo un tiempo, años atrás, en que mis rodillas también conocieron el frío del suelo de la iglesia y mis manos se juntaron para rezar. Fue cuando mi hermana pequeña, Sofía, se enfermó. Sucedió de repente, una fiebre que ningún médico del pueblo supo explicar, una debilidad que le fue robando, día a día, la luz de sus ojos.
Y fue entonces cuando nuestra casa dejó de ser un hogar para convertirse en un santuario de súplicas desesperadas. Recuerdo a mi madre organizando cadenas de oración que duraban toda la noche. Las vecinas iban y venían, susurrando avemarías, sus rostros compungidos iluminados por la luz parpadeante de las veladoras que llenaban cada rincón de la casa. El aire se volvió espeso con el olor a cera quemada y a la fe desesperada de mi madre. «Ten fe, Mateo», me decía, apretándome el hombro con una fuerza que no parecía venir de su frágil cuerpo. «Dios la va a salvar. Los milagros existen». Y yo, un niño asustado que solo quería volver a escuchar la risa de su hermana, le creí. Creí en cada palabra, en cada rosario, en cada promesa que ella le hacía a la Virgen de Guadalupe. Pero las semanas pasaron y la risa de Sofía no volvió. Su respiración se hizo más y más débil, un hilito de vida que se escapaba sin que ninguna oración pudiera detenerlo. Yo la veía postrada en su cama, tan pálida, y veía a mi madre a su lado, sus labios no dejando nunca de moverse, sus ojos llenos de unas lágrimas que se negaba a derramar. Y en 1900, medio de todo aquel fervor, yo solo sentía un silencio atronador, helado, que venía de ese cielo al que todos le gritaban. Un silencio que me pareció una respuesta, la peor de todas. Cuando Sofía se fue, algo dentro de mí se rompió para siempre. Vi el dolor desgarrador de mi madre, pero no lo compartí de la misma manera. El suyo era un dolor arropado en la fe, en la creencia de que Sofía era ahora un ángel. Mi dolor, en cambio, estaba desnudo, era puro y afilado, y estaba mezclado con rabia. Una rabia sorda contra ese Dios que había permanecido impasible. Esa tragedia fracturó mi fe de una forma irreparable. Fue como si una puerta se cerrara de golpe dentro de mi corazón y yo mismo eché el cerrojo. A partir de ese día, decidí que no volvería a confiar en lo invisible, en promesas etéreas que se rompían con la fragilidad de un soplo. Mi confianza la deposité en lo tangible, en lo que podía ver y tocar, en la fuerza de mis propios brazos, en la disciplina de mi entrenamiento, en la precisión fría y matemática de mi rifle. La fe de mi madre me parecía un consuelo hermoso, sí, pero inútil. Un bálsamo que adormecía la herida, pero que no podía evitar que la bala te alcanzara. Mi herida es el orgullo de la autosuficiencia, un escudo de acero que construí alrededor de mi corazón para que nadie, y mucho menos Dios, pudiera volver a defraudarme. El café se enfrió en la taza, y el sol ya se asomaba con más fuerza por la ventana, recordándome que la hora había llegado. El camión militar que me llevaría de vuelta a la base pasaría por la carretera principal en menos de media hora. Nos levantamos de la mesa en un silencio solemne, cargado de todo lo que un adiós implica, mientras yo me colgaba la pesada mochila al hombro, sintiendo el peso familiar de mi equipo. Mi madre se acercó a mí. Sus manos, que momentos antes habían estado ocupadas con la masa y el comal, ahora sostenían algo pequeño que brillaba con la luz del amanecer. «Mateo», dijo, y su voz, por primera vez en toda la mañana, tembló ligeramente. Me extendió la mano. En su palma, pequeña y arrugada por años de trabajo, descansaba una medalla milagrosa de la Virgen María. Era de un metal simple, plateado, gastada por el tiempo. Pude ver la figura de la madre de pie sobre el mundo, con rayos de luz emanando de sus manos. «Para que te cuide, mi hijo», susurró, y sus ojos se llenaron de un brillo húmedo que luchaba por no convertirse en lágrimas. «Ella nunca te va a dejar solo». El corazón se me encogió, no por el poder de la medalla, sino por el poder de su fe. En ese trozo de metal ella no veía un amuleto, veía una promesa, veía una extensión de su propio amor, una guardiana celestial
que podría llegar a donde sus brazos no alcanzaban. Rechazarla habría sido como darle una bofetada a su alma, como pisotear la única esperanza a la que se aferraba. Así que asentí, forzando una media sonrisa. «Gracias, mamá», murmuré, y tomé la medalla de su mano. El metal estaba frío, contra mi piel. Por un instante me sentí como un impostor, aceptando un regalo sagrado en el que no creía en absoluto. En mi mente era solo eso, metal, un recordatorio de las promesas que en mi experiencia el cielo no cumplía. Mi primer impulso fue guardarla en el bolsillo del pantalón, junto a las llaves y unas monedas, pero sentí su mirada fija en mí, esperando quizás que me la colgara al cuello, que la pusiera sobre mi corazón como un verdadero escudo de fe. Pero no podía. Hacerlo habría sido una mentira demasiado grande. Así que, en un gesto que intenté que pareciera casual, abrí el bolsillo superior de mi chaqueta de campaña, el que estaba sobre el pecho, y la dejé caer dentro. Se deslizó y chocó suavemente contra mi cartera de cuero. Un objeto más, guardado entre las cosas mundanas, las cosas reales. Un objeto olvidado antes incluso de empezar el viaje. Ella no dijo nada, pero vi una sombra de decepción cruzar su rostro, tan rápida como el paso de una nube. Inmediatamente después, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Pude sentir su cuerpo frágil contra el mío, su mejilla húmeda contra la tela áspera de mi uniforme. Olía a humo de leña y a esa paz que yo estaba a punto de abandonar. Mientras sus brazos me rodeaban, sentí las pequeñas cuentas de su rosario, que seguramente llevaba en el bolsillo de su delantal, presionando contra mi pecho. Era un abrazo de despedida, pero para ella era también un acto de consagración, una última oración, desesperada para entregar a su hijo a una protección superior. Yo solo cerré los ojos y la abracé de vuelta, respirando por última vez el aroma de mi hogar. El último vistazo que le di a mi madre fue a través del cristal polvoriento del camión militar. Se quedó allí, de pie en el umbral de nuestra casa, una figura pequeña y solitaria que se encogía con la distancia, su mano levantada en una bendición silenciosa. Luego el camino giró y ella desapareció, y con ella se desvaneció ese mundo de aromas cálidos y de una fe sencilla y poderosa. El viaje fue largo, un descenso progresivo hacia un mundo completamente distinto. Semanas después, el recuerdo de mi hogar en Jalisco se sentía como una vida ajena, como una película que había visto hace mucho tiempo. Mi nueva realidad era una sinfonía monocromática de polvo, sudor y el sol implacable de una tierra que no perdonaba. Estábamos desplegados en una zona de conflicto árida y hostil, un paisaje de rocas y arena que se extendía hasta un horizonte tembloroso por el calor. Aquí, el silencio no era pacífico como el de las madrugadas con mi madre. Era un silencio tenso, pesado, que parecía ocultar amenazas en cada sombra. Aquí, la única oración que escuchabas era la blasfemia de un soldado al tropezar o el murmullo ansioso de las revisiones de equipo. Mi vida se había reducido a un ciclo de rutinas brutales. Patrullas bajo un sol que te cocinaba dentro del uniforme, guardias en la oscuridad helada del desierto y la camaradería áspera con mis compañeros, hombres como yo, que habían aprendido a confiar únicamente en la culata de su rifle y en el instinto de supervivencia. Hablábamos de cosas triviales, de mujeres, de comida, de lo primero que haríamos al volver a casa. Nunca hablábamos de Dios. En este lugar, la fe parecía un lujo, una fragilidad que no podías permitirte. Mi corazón se había adaptado perfectamente a este entorno. El escudo que había construido años atrás ahora me servía bien. Era eficiente, estaba concentrado.
No había espacio para la duda ni para la esperanza en milagros. La esperanza aquí era un cargador lleno y un compañero que te cubriera las espaldas. No sé desde qué ciudad o país estás viendo mi historia, pero quizás entiendas lo que se siente estar tan lejos de casa, en un lugar donde todo lo que te era familiar desaparece. Si es así, déjame un comentario diciendo desde dónde me acompañas, para sentir que no estoy solo contando esto. Esa mañana nos enviaron a una misión de mientras reconocimiento, una más. La rutina de siempre, revisar las armas, llenar las cantimploras, sincronizar los relojes. Pero algo se sentía diferente. El sol parecía golpear con más saña, el aire estaba más quieto de lo normal. Mientras avanzábamos en formación por un cañón estrecho, con las paredes de roca levantándose a cada lado como si quisieran aplastarnos, no podía quitarme de encima una sensación de inquietud. Era un nudo en el estómago, el tipo de instinto animal que te grita que estás caminando directamente hacia la boca del lobo. El silencio era total, ni siquiera el zumbido de los insectos. Un silencio que estaba a punto de romperse de la forma más violenta que uno pueda imaginar. ¿Cómo puede el preludio de tanto dolor y tanta oscuridad parecerse tanto a la nada? El infierno no se anuncia con trompetas. Se desata con el chasquido seco y brutal de un primer disparo que rasga el aire. Y luego, el caos. El mundo explota en un estruendo ensordecedor de detonaciones. El tableteo de los rifles automáticos rebotando en las paredes del cañón, convirtiendo el espacio en una caja de resonancia de la muerte. El aire, antes quieto y pesado, se llena de polvo, de gritos ahogados y del olor acre de la pólvora. Es un colapso sensorial. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. ¡Emboscada! ¡A cubierto!, ruge la voz de mi sargento, pero sus palabras son casi devoradas por la sinfonía de la violencia. Me lanzo al suelo, buscando la protección de una roca saliente. Mi corazón martillea contra mis costillas, un tambor frenético que parece competir con el sonido de las balas. El entrenamiento se activa como un resorte. Mi cuerpo se mueve por instinto. Mis ojos escudriñan las cornisas, buscando el destello de un cañón, una sombra que no debería estar allí. El miedo es una corriente helada que te recorre la espalda, pero la adrenalina es fuego, un fuego que lo quema todo y te empuja a actuar, a luchar, a sobrevivir. Levanto mi rifle, lo apoyo en la roca y devuelvo el fuego hacia las posiciones enemigas. El retroceso del arma contra mi hombro es una sacudida familiar, un acto violento que se siente como la única respuesta lógica en un mundo que acaba de volverse completamente loco. A mi lado veo a Ramírez, un chico de Culiacán que no debe tener más de 19 años, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero disparando sin cesar. Veo a Torres arrastrándose para ayudar a un herido. Somos piezas de una máquina entrenada para responder a esta situación. Pero en medio de la mecánica de la supervivencia, el terror es una bestia viva. Cada silbido de una bala que pasa cerca de tu cabeza es un recordatorio de lo frágil que eres, de la delgada línea que separa el estar vivo de ser un cuerpo inerte en el polvo. El sol sigue golpeando, indiferente a nuestro drama, haciendo brillar los casquillos vacíos que son expulsados de nuestras armas y caen sobre la arena caliente. El tiempo se deforma, los segundos se estiran hasta convertirse en una eternidad de ruido y furia. Consigo abatir a una de las figuras que nos disparan desde lo alto. Cae sin un grito, simplemente desaparece. No hay satisfacción, no hay nada. Solo un vacío y la necesidad inmediata de encontrar el siguiente objetivo. Estamos atrapados, superados en número y en posición. La situación es desesperada.
Y en medio de ese caos, mientras me muevo para cambiar de posición, para obtener un mejor ángulo, sucede. Siento un impacto, un golpe brutal y seco, justo en el centro del pecho. No es un dolor agudo, no como un corte, es como si un mazo invisible me hubiera golpeado con toda la fuerza del universo. El golpe me roba el aire. No hay otra forma de describirlo. Es una exhalación forzada, un vacío violento que arranca todo el oxígeno de mis pulmones y deja en su lugar una nada helada. Mis músculos se quedan sin fuerza, mis dedos sueltan el rifle como si fuera un trozo de leña inerte, y soy lanzado hacia atrás. Por una fracción de segundo siento que floto. El cielo color cobalto y las rocas anaranjadas del cañón giran en una danza caótica. No hay control. Soy un muñeco de trapo arrojado por una fuerza invisible y monstruosa. El mundo se ha vuelto del revés, y yo caigo. Caigo sin fin en esa vorágine silenciosa. El impacto contra el suelo es sordo y brutal. Mi cabeza rebota contra la tierra dura, y un destello de luz blanca explota detrás de mis ojos. Me quedo sin visión, solo esa mancha brillante y palpitante. El estruendo de la batalla, que un instante antes era mi única realidad, se desvanece. Se convierte en un rumor lejano, un eco apagado, como si alguien hubiera puesto un grueso muro de cristal entre el mundo y yo. En mis oídos solo queda un pitido agudo, penetrante, el sonido del sistema nervioso colapsando. Intento desesperadamente jalar aire, pero mi pecho no responde. Mis pulmones son un fuelle roto, inútil. Empiezo a ahogarme en seco, tendido de espaldas, con la visión comenzando a regresar en forma de un túnel oscuro que se cierra lentamente. Un pensamiento cruza mi mente con una claridad extraña y aterradora. Así que esto era. Este es el final. No hay una película de mi vida pasando ante mis ojos. No hay un coro de ángeles. Solo hay polvo. El sabor metálico de la sangre en mi boca y la certeza fría y absoluta de que voy a morir aquí, en este pedazo de tierra olvidado por Dios. Es casi una confirmación, una validación amarga de todo lo que he creído durante años. Al final, no importa cuántas oraciones susurre tu madre a cientos de kilómetros de distancia. La realidad es una bala, una simple pieza de metal que viaja a una velocidad increíble y que no entiende de fe ni de milagros. El dolor empieza a nacer, no es un pinchazo, es una presión aplastante, como si una de las rocas del cañón se hubiera desprendido y me hubiera caído encima, justo sobre el esternón. Es un dolor sordo y expansivo que irradia hacia mis hombros y mi espalda. Un fuego interno que comienza a arder con lentitud, devorando lo que queda de mis fuerzas. Intento levantar una mano para tocar la herida, para confirmar lo que ya sé, pero mis brazos pesan una tonelada. No obedecen. Estoy atrapado dentro de mi propio cuerpo, un espectador impotente de mi propia ejecución. A través de la visión de túnel, veo las figuras borrosas de mis compañeros, moviéndose, disparando, gritando. Parecen tan lejanos como fantasmas de otro mundo, un mundo al que yo ya no pertenezco. La vida se escapa. No es una metáfora, es una sensación física. Una corriente cálida que te abandona, un peso que se va aligerando hasta que sientes que vas a despegar del suelo. Mientras yacía allí, ahogándome en mi propia impotencia, mi mente se convirtió en un torbellino. Los pensamientos ya no eran claros y secuenciales, sino un caos de imágenes, recuerdos y una amargura que lo teñía todo. Lo sabía, pensó una parte de mí con una calma espeluznante. Lo sabía. Ninguna medalla olvidada en un bolsillo, ninguna oración susurrada a miles de kilómetros. Al final, en el momento de la verdad, solo estás tú y una bala. Solo estás tú y la física implacable del acero perforando la carne. La imagen del rostro de mi madre apareció en mi mente, no como era esa mañana,
sino como la recordaba de años atrás. Al lado de la cama de mi hermana Sofía, vi sus labios moviéndose sin sonido, vi las lágrimas contenidas en sus ojos, vi la fe desesperada luchando contra la evidencia de la muerte, y recordé el silencio. Ese mismo silencio que me envolvía, ahora ese silencio de un Dios sordo, el silencio de Dios que sentí en la muerte de mi hermana, ahora no era una ausencia, era un rugido ensordecedor en mis oídos, una presencia abrumadora de la nada. Era la confirmación final, el sello sobre el documento de mi incredulidad. Si alguna vez te has sentido así, completamente solo o sola, gritándole a un cielo que parece mudo, escribe amén en los comentarios. A veces, saber que otros han sentido lo mismo nos hace sentir menos abandonados en nuestro propio desierto. En mi agonía no clamé a Dios. La idea ni siquiera cruzó mi mente. Pedir ayuda a quien consideraba el principal testigo indiferente de mi dolor sería el acto final de un necio. En lugar de una súplica, lo que brotó de lo más profundo de mi ser fue una acusación, un juicio final pronunciado con el último aliento de mi pensamiento. No fue con palabras, sino con la fuerza de un alma que se siente traicionada desde la raíz. Era un grito silencioso que llenaba mi cráneo. ¿Ves? ¿Lo ves ahora? No estás aquí, nunca lo estuviste. Era una declaración terrible, una forma de morir aferrado a mi orgullo, a mi herida, a la única verdad que creía poseer. La oscuridad en los bordes de mi visión ya no era un túnel, era un océano negro que avanzaba para tragárselo todo. Me sentí completamente solo, abandonado por el cielo que mi madre tanto amaba y derrotado por la cruda, innegable y victoriosa realidad del acero y la pólvora. El frío comenzó a extenderse desde mis extremidades hacia el centro de mi cuerpo. Estaba llegando el final, y lo acepté. Lo acepté con la amargura de quien siempre supo que ganaría la casa. Y la casa siempre gana. La negrura no me tragó por completo. Justo en el umbral de la inconsciencia, cuando el último hilo de mi ser se preparaba para romperse, el campo de batalla se desvaneció. No fue un apagón. Fue una disolución. El rugido de los disparos se extinguió. El olor a pólvora se disipó. El dolor aplastante en mi pecho se suspendió. Por un instante floté en un vacío silencioso y pacífico, una quietud que no era la muerte, sino algo enteramente diferente. Y entonces una imagen brotó en la oscuridad, no como un recuerdo, sino como una realidad presente, vívida y serena. Ya no estaba en el cañón, estaba en mi cuarto, en mi casa de Jalisco. Podía ver los pósters de viejas películas que aún colgaban en la pared, la madera gastada del marco de mi cama, la forma en que la luz de la luna se filtraba por la ventana y dibujaba un rectángulo plateado en el suelo. Y arrodillada junto a la cama, de espaldas a mí, estaba la figura encorvada de mi madre. La reconocí al instante. Sostenía su rosario, desgranando las cuentas con un fervor rítmico, y su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Su rostro, bañado en lágrimas, estaba levantado hacia el techo, como si pudiera ver a través de él y encontrar el rostro de Dios. Estaba rezando por mí en ese preciso instante con toda la fuerza de su alma. Y entonces la vi, de pie, junto a mi madre. Había una presencia. No podría describirla con palabras justas, porque no era algo de este mundo. Era una mujer. Estaba envuelta en una luz suave, una luminiscencia que no deslumbraba, sino que pacificaba. Su manto era del color del cielo justo cuando el sol se ha puesto, un azul profundo, lleno de matices de esperanza. No podía ver su rostro con claridad, era como mirar al sol a través de un velo, pero no necesitaba hacerlo. De ella emanaba una oleada de amor tan pura y abrumadora que me traspasó por completo. Era una calma que nunca antes había experimentado, una paz que sanaba todas las heridas, que silenciaba todos los miedos.
El escudo de orgullo y cinismo que había construido alrededor de mi corazón durante años se evaporó como la niebla matutina. No escuché una voz con mis oídos, no hubo sonido, pero una pregunta, clara, poderosa y llena de una ternura infinita, resonó directamente en el centro de mi alma. Cada palabra vibró dentro de mí como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento para ser escuchada. ¿Creías que la fe de una madre no podía cruzar el océano para proteger a su hijo? Esa pregunta no era un reproche, era una revelación, una llave que giraba en la cerradura oxidada de mi corazón. En ese instante suspendido en el tiempo, todo mi dolor, toda mi rabia, toda mi soberbia, se volvieron insignificantes ante la inmensidad de aquel amor. Aquel fue el verdadero impacto, no el de la bala. Fue el golpe de la gracia. La visión se desvaneció tan suavemente como había llegado, dejándome de nuevo en la penumbra de mi propia conciencia. El pitido en mis oídos regresó, seguido por el eco lejano y confuso de la batalla. Volví a sentir el peso de mi cuerpo, la dureza del suelo bajo mi espalda, pero algo era fundamentalmente diferente. La amargura se había ido. El sentimiento de abandono había sido reemplazado por un asombro tan profundo que me dejó sin aliento, o más bien me hizo consciente de que seguía luchando por respirar. La pregunta aún resonaba en mi alma. ¿Creías que la fe de una madre? Mi nuevo desierto no fue un lugar de abandono, sino de confusión. Estaba atrapado en el purgatorio entre un milagro que mi mente no podía procesar y una realidad que me decía que estaba muriendo. ¿Había sido una alucinación? ¿El último espejismo de un cerebro privado de oxígeno? Mi lado cínico, el soldado entrenado para creer solo en lo tangible, intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. Era un mecanismo de defensa, un intento de reconstruir el escudo que había sido hecho añicos, pero no podía. La sensación de esa paz, la certeza de ese amor, era más real que el dolor que comenzaba a filtrarse de nuevo en mi pecho. De repente, sentí unas manos bruscas sobre mí. «¡Lo tengo! ¡Está aquí!», gritó una voz que reconocí vagamente como la de Torres. El mundo se sacudió violentamente mientras me arrastraban por el suelo polvoriento, lejos de la línea de fuego. Cada sacudida era una agonía, un recordatorio del impacto que había sufrido. Me dejaron caer detrás de una formación rocosa más grande, en una zona de relativa seguridad. Veía rostros ansiosos asomándose sobre mí. Sus bocas se movían, pero sus voces sonaban distorsionadas, como si llegaran desde debajo del agua. «Puedes oírme, Mateo. Quédate con nosotros». El médico de combate, un joven al que apodábamos Doc, se arrodilló a mi lado. Su rostro estaba tenso por la concentración. «Tenemos que abrirle la chaqueta, ver el daño», dijo a los demás. Sentí sus dedos arrancando los botones y luego rasgando la tela de mi camisa con una navaja. Esperaba sentir el frío del aire en una herida abierta y sangrante. Esperaba que descubrieran el agujero que seguramente me había perforado el corazón. Todos esperábamos lo mismo. Me preparé para ver el horror en sus ojos, para escuchar el veredicto que confirmaría mi muerte inminente. Pero en lugar de un grito de pánico o de una orden desesperada pidiendo plasma, lo que siguió fue un silencio absoluto y atónito. El silencio se estiró, volviéndose pesado y denso. Para mí, tendido en el suelo, fue una tortura. El silencio en el campo de batalla solo significa una cosa: muerte. Pero este era un silencio diferente. No estaba vacío, estaba lleno de asombro. Vi la cara de Doc, un hombre que había visto heridas de todo tipo, transformarse. Su mandíbula estaba floja, sus ojos parpadeaban como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Torres, a su lado, se inclinó y escuché cómo contenía la respiración. Otro soldado simplemente susurró: «Madre de Dios». No
No hay sangre, tartamudeó Doc, su voz apenas un murmullo ronco. No hay herida de entrada. Sus palabras no tenían sentido para mí. ¿Cómo era posible? El impacto, la fuerza que me había lanzado por los aires. Tenía que haber un agujero. Con un esfuerzo sobrehumano, logré levantar un poco la cabeza. Y entonces lo vi. Mi pecho era un mapa de dolor, un hematoma oscuro y profundo, de un color morado y negro, que se extendía desde mi esternón en todas direcciones. Parecía la marca dejada por el puño de un gigante. Pero no había piel rota, no había sangre. Los dedos de Doc, temblando ligeramente, exploraron el centro del hematoma, justo sobre mi corazón. Se detuvo. «Hay algo aquí», dijo, más para sí mismo que para nosotros, alojado en el chaleco. Con cuidado, usando la punta de su navaja, empezó a hurgar en las fibras de Kevlar de mi chaleco antibalas, que estaban desgarradas y quemadas en ese punto. Tras unos segundos, extrajo un objeto pequeño y deforme. Lo sostuvo en la palma de su mano sucia de polvo y sudor. Era un trozo de metal, casi irreconocible, aplastado y retorcido por una fuerza increíble. Y en medio del amasijo, incrustada en él, había otra pieza de metal, una bala de alto calibre, chata y expandida como una flor mortal. Alguien le pasó a Doc una cantimplora, y él vertió un poco de agua sobre el objeto para limpiarlo. A medida que el polvo desaparecía, una imagen comenzó a emerger en la superficie abollada del metal. Era tenue, casi borrada, pero inconfundible. Era la figura de una mujer de pie sobre el mundo, con rayos saliendo de sus manos. Era la medalla milagrosa, la que mi madre me había dado, la que yo había arrojado con desdén en mi bolsillo. En ese momento, la visión que había tenido regresó a mí con la fuerza de un huracán. La voz resonó en mi alma. ¿Creías que la fe de una madre no podía cruzar el océano? Y entonces lo entendí todo. La revelación me golpeó con más fuerza que la propia bala. No fue mi chaleco antibalas, que estaba destrozado en ese punto y no habría detenido un proyectil de ese calibre a esa distancia. No fue la suerte, no fue mi fuerza, fue la fe. La fe inquebrantable de mi madre, un amor tan puro y poderoso que se había manifestado, que se había convertido en un escudo literal e incomprensible. Todo mi orgullo, mi arrogancia, mi autosuficiencia, todo el muro que había construido ladrillo a ladrillo durante años, se hizo añicos, y en su lugar solo quedó una humildad abrumadora que me ahogaba, una gratitud tan inmensa que comenzó a brotar de mis ojos en forma de lágrimas silenciosas. Mis lágrimas corrían por mis sienes, mezclándose con el sudor y el polvo, trazando surcos limpios en la suciedad de mi rostro. No hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Era como si una presa, construida durante años con la argamasa de la amargura y el orgullo, se hubiera reventado. El soldado cínico y autosuficiente había muerto en ese campo, pulverizado no por una bala, sino por una gracia incomprensible. A mi alrededor, mis compañeros seguían en silencio. El caos de la batalla parecía haberse calmado o al menos alejado. Vi a Torres, el más rudo de todos, tragar saliva con dificultad y bajar la mirada. Vi a Ramírez, el chico de 19 años, hacer instintivamente la señal de la cruz sobre su pecho. Ya no me miraban como a un compañero herido, sino con una especie de temor reverencial, como si hubieran presenciado algo que escapaba a las leyes de la guerra y de la vida. «Dámela», susurré, mi voz rota y ronca. Doc me miró sin comprender. «¿El qué, Mateo?» «La medalla», insistí, extendiendo mi mano temblorosa. Él asintió lentamente, como saliendo de un trance. Recogió el trozo de metal deformado del suelo y lo depositó con una delicadeza inusual en mi palma. El contacto me envió una sacudida. Estaba caliente, o tal vez era solo mi piel la que estaba fría. Podía sentir los bordes
afilados, donde el metal se había doblado, la protuberancia de la bala aplastada. Cerré mi puño alrededor de ella con toda la fuerza que me quedaba. Se convirtió en mi ancla, la prueba tangible de que no había perdido la razón, de que la visión de mi madre y de aquella señora luminosa había sido tan real como la roca bajo mi espalda. Me evacuaron en una camilla. El viaje hasta el hospital de campaña fue una secuencia borrosa de rostros, voces y el traqueteo del vehículo. Pero yo no prestaba atención a nada de eso. Mi universo entero se había contraído a la pieza de metal que apretaba en mi mano. La miraba una y otra vez, tratando de encontrarle un sentido lógico, pero mi lógica ya no servía para nada. Cada argumento de mi cinismo, cada certeza de mi orgullo, se estrellaba contra la evidencia imposible que sostenía en mi mano. Ya no estaba en un desierto de abandono divino. Ahora me encontraba en un desierto diferente, uno de asombro, donde tenía que aprender a caminar de nuevo, a creer en un mundo cuyas reglas acababan de ser reescritas frente a mis propios ojos. Si esta historia te está tocando el corazón, te pido que la compartas con alguien que creas que necesita un mensaje de esperanza. A veces, un milagro compartido puede encender una luz en la oscuridad de otra persona. Al llegar al hospital de campaña, entre el olor a antiséptico y el murmullo de los heridos, una enfermera intentó quitarme la medalla de la mano para examinarme. «No», dije con una firmeza que la sorprendió. «Se queda conmigo». Mis primeras palabras conscientes, las primeras desde el impacto, no fueron para quejarme del dolor terrible de mi pecho, ni para preguntar por mis compañeros. Fueron para otra cosa. Miré a la enfermera y le dije, «Por favor, necesito hablar con un capellán, ahora». El capellán era un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas amables, y unos ojos que parecían haber contemplado tanto el horror de la guerra como la tenacidad de la fe. No me interrogó. Simplemente se sentó en una silla junto a mi catre, esperó a que la enfermera nos dejara solos y me miró con una calma que invitaba a la confidencia. Sosteniendo con fuerza la medalla deformada en mi mano, las palabras brotaron de mí. Le conté todo, tropezando con las frases, mi voz quebrándose a cada instante. Le hablé de mi hermana Sofía, del escudo de orgullo que había construido, de la despedida con mi madre, de mi desdén por su regalo. Le describí la emboscada, el impacto, la certeza de la muerte y la acusación final que le lancé a un cielo que creía vacío. Y entonces, con lágrimas de nuevo en mis ojos, le susurré sobre la visión, mi madre rezando y la señora luminosa cuya pregunta había demolido mi mundo. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente, su rostro una mezcla de compasión y asombro sereno. Cuando terminé, un silencio lleno de paz se instaló entre nosotros. «A veces, hijo», dijo finalmente con una voz suave, «Dios no rompe nuestro orgullo con un sermón, sino con un milagro que nuestra razón no puede negar». Sus palabras eran sencillas, pero resonaron en mí con la fuerza de una verdad absoluta. Fue entonces cuando una necesidad urgente, más poderosa que el dolor o el cansancio, se apoderó de mí. «Padre», le dije, «necesito llamar a mi madre». Él comprendió de inmediato. Hizo los arreglos necesarios, y poco después me encontré con un teléfono satelital en la mano. Escuchar los tonos, el crepitar de la línea cruzando el océano, fue una agonía. Cada segundo era una eternidad. Y entonces escuché su voz, delgada y lejana, llena de la ansiedad de una madre que sabe que su hijo está en peligro. «Bueno, hola». Me quedé mudo por un instante, un nudo en la garganta me impedía hablar. Solo podía llorar en silencio. «Mateo, ¿eres tú, mi hijo? ¿Estás bien? Mamá», logré decir finalmente, mi voz completamente rota por la emoción. El sonido de mi propio sollozo me era ajeno, el de un hombre que había olvidado cómo hacerlo. Hubo un silencio en la línea, y
Luego el sonido de su propia respiración contenida. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Mamá, repetí. Tenías razón. Las palabras salieron con dificultad, cada una cargada con el peso de años de negación. Tu oración, tu fe. Me detuve, buscando el aire. Ella me escuchó, mamá, la señora. Ella me escuchó. Y entonces se lo conté todo, de forma atropellada, y al final solo dije, me salvó, tu oración me salvó. No escuché una exclamación de sorpresa al otro lado, solo el sonido, suave de su llanto, un llanto no de alivio, sino de una gratitud tan profunda como el océano que nos separaba. En ese momento, mientras escuchaba a mi madre llorar y darle gracias a Dios, lo comprendí. La fe no era la debilidad que yo había despreciado. Era la fuerza más poderosa del universo, una fuerza capaz de construir una armadura invisible con el hilo de las oraciones y el amor de un corazón de madre. Colgué el teléfono sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Mi desierto había terminado. Había llegado a casa. Los días que pasé en el hospital de campaña fueron extraños, como vivir en un sueño. Físicamente, me recuperaba a una velocidad que sorprendía a los médicos. El hematoma en mi pecho, aunque de un color violento y profundo, nunca desarrolló las complicaciones que esperaban. El dolor fue disminuyendo hasta convertirse en una molestia sorda, un recordatorio constante del evento que había cambiado mi vida. Pero mi verdadera convalecencia era interna. Pasaba horas en silencio, con la medalla abollada en mi mano. A veces abría el puño solo para mirarla. Se había convertido en mi rosario personal, el punto de contacto entre mi antigua vida y la nueva. Mis compañeros de unidad venían a visitarme, uno por uno o en pequeños grupos. Ya no bromeaban conmigo como antes. Había una nueva distancia, una de respeto y de una curiosidad casi temerosa. Se sentaban torpemente junto a mi catre, preguntándome cómo estaba, pero sus ojos siempre se desviaban hacia la medalla, que yo nunca soltaba. Querían preguntar. Lo veía en sus rostros, querían saber qué se sentía, qué había visto, cómo era posible. Torres, el más directo de todos, fue el primero en atreverse. Mateo, dijo un día, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Lo que vimos allí no fue normal. Yo he visto a hombres caer por mucho menos. Asentí lentamente. ¿Tú crees que fue? No pudo terminar la frase. No lo creo, Torres, respondí con una voz tranquila que apenas reconocía como mía. Lo sé. Supe en ese momento que mi vida había adquirido un nuevo propósito, aunque aún no sabía cuál era. La historia de lo que había ocurrido en el cañón comenzó a extenderse por la base como un reguero de pólvora. Al principio eran susurros, rumores de un soldado con suerte, pero los testigos, mis compañeros de unidad, contaban lo que habían visto con sus propios ojos: la ausencia de una herida, la bala aplastada, la medalla deformada. La historia del soldado del milagro empezó a tomar forma. Algunos reaccionaban con el mismo cinismo que yo habría tenido semanas antes. Pura suerte. El chaleco aguantó más de lo debido. Una bala defectuosa. Escuchaba sus explicaciones lógicas y no sentía la necesidad de rebatirlas. Sabía que ninguna explicación terrenal podía abarcar la totalidad de lo que había sucedido. No podían explicar la visión. No podían explicar la pregunta que resonó en mi alma. Pero otros, muchos otros, reaccionaban de forma diferente. Veía en sus ojos una chispa de algo que creían perdido: la esperanza. Soldados jóvenes, lejos de casa, enfrentados a diario con la muerte, de repente tenían ante ellos una historia que sugería que no estaban solos, que había algo más que la suerte y la puntería. El capellán se convirtió en un visitante frecuente. Venía y se sentaba a mi lado, y a menudo no decíamos nada. Su presencia era un consuelo silencioso. Pero un día llegó con una mirada diferente, una de preocupación y propósito. Mateo,
me dijo. Tu historia está causando un gran revuelo. Hay hombres que no han pisado una capilla en años, que de repente me buscan, me hacen preguntas, preguntan por ti. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Hay un grupo de muchachos de la tercera compañía. Perdieron a 2 de los suyos en la misma emboscada. Están destrozados, llenos de rabia y de miedo. Me han preguntado si podrías hablar con ellos. Mi primer instinto fue negarme. Un pánico helado me recorrió. ¿Yo? ¿Hablar? ¿Qué iba a decirles? No era un predicador. Era un soldado que había tenido, ¿qué? ¿Suerte? ¿Una experiencia? Ponerlo en palabras frente a otros, especialmente frente a hombres que estaban de luto, me parecía una arrogancia, una profanación de algo tan íntimamente sagrado. Padre, yo no sabría qué decir, respondí honestamente. No soy nadie para dar sermones. No les des un sermón, respondió él con amabilidad. No quieren un teólogo, quieren escuchar a un testigo. Simplemente cuéntales lo que te sucedió. A veces, la historia de un hombre es el único evangelio que otro está dispuesto a escuchar. Sus palabras se quedaron conmigo. Más tarde ese día, vi a uno de los chicos de la tercera compañía, un joven con la mirada perdida de quien ha visto morir a un amigo. Vi mi propio reflejo en él, el reflejo del hombre que yo era antes del milagro, un hombre atrapado en la oscuridad de un mundo sin esperanza. Y comprendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. El silencio sería una forma de egoísmo. Acepté. Nos reunimos esa noche en un área detrás de las tiendas de campaña, lejos del ruido del generador. Éramos unos 10, sentados en cajas de municiones vacías y bidones de gasolina, formando un círculo irregular bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. El aire era frío. Podía ver la tensión en sus rostros, la mezcla de escepticismo, dolor y una pequeña, casi infantil, chispa de curiosidad. No había un púlpito, no había un plan. Solo el silencio expectante de hombres desesperados por encontrar un sentido. Saqué la medalla deformada de mi bolsillo. La sostuve en la palma de mi mano para que todos la vieran a la luz de una linterna. Luego saqué la bala aplastada. Esto, dije, mi voz sonando extrañamente firme, es lo que debería haberme matado. Y entonces empecé a contar. Les conté todo, sin adornos, sin interpretaciones teológicas. Les hablé del hombre que era, del vacío en mi corazón, de la fe de mi madre, de la emboscada, de la visión. Mi voz no flaqueó. Revivirlo en voz alta, frente a ellos, no fue doloroso, fue confirmatorio. Mientras hablaba, vi cómo sus máscaras de dureza se resquebrajaban. Vi mandíbulas tensas relajarse y ojos endurecidos humedecerse. No estaban escuchando una historia de guerra, estaban escuchando una historia de amor. Pido a todos los que creen en el poder de la oración que escriban «La fe es mi escudo» en los comentarios, para afirmar juntos esta verdad que yo tardé tanto en descubrir. Cuando terminé de hablar, un silencio profundo y pesado cayó sobre nuestro pequeño círculo. Nadie se movió, nadie pareció siquiera respirar. Era el silencio de hombres que se habían asomado a un misterio que los superaba. Finalmente, uno de los soldados, el más joven, el que había perdido a su mejor amigo, levantó la mano tímidamente, como un niño en la escuela. Su voz era apenas un susurro. ¿Puedo tocarla? Asentí y le tendí la medalla. La tomó con una reverencia que me conmovió, sus dedos callosos y manchados de grasa rozando el metal, deformado como si fuera la reliquia de un santo. La sostuvo por un momento, cerró los ojos, y cuando me la devolvió, vi que una lágrima solitaria le recorría la mejilla. No dijo nada más, pero en su rostro ya no había solo dolor, había algo más. Una especie de paz rota, el primer atisbo de una luz en su inmensa oscuridad. Uno por uno, los demás hicieron lo mismo. Cada uno tocó la medalla en silencio.
un gesto que se convirtió en una comunión silenciosa, un reconocimiento compartido de que habíamos sido testigos de lo imposible. Aquella noche fue solo el comienzo. Los 10 hombres que estuvieron allí contaron la historia, y su testimonio tenía un peso diferente al de los rumores. Ellos habían escuchado la historia de mis labios y habían tocado la prueba con sus propias manos. A la noche siguiente no eran 10, sino 30. La siguiente eran más de 50. No había ninguna convocatoria oficial. Era un movimiento espontáneo, orgánico. Hombres de diferentes unidades, de mundos en diferentes rangos, se reunían después de sus turnos en el mismo lugar, esperándome. Y así, cada noche, repetía mi historia. Al principio me sentía un fraude, un simple soldado al que le había ocurrido algo extraordinario. Pero pronto me di cuenta de que el protagonista de la historia no era yo. Era la fe de mi madre. Era el amor de la Señora del Cielo. Era la esperanza que nacía en los ojos de aquellos hombres endurecidos. Yo era simplemente el mensajero. Cada vez que contaba la historia, cada vez que veía un rostro cínico suavizarse o a un hombre destrozado encontrar un atisbo de consuelo, mi propia fe se hacía más fuerte, más sólida. Era como si el milagro no hubiera ocurrido una sola vez en aquel cañón, sino que se repitiera cada noche en el corazón de cada hombre que escuchaba. El milagro se estaba confirmando, no en los informes militares ni en las investigaciones, sino en la transformación silenciosa de las almas. Un día, un sargento de artillería, un hombretón al que todos temían por su carácter agrio y sus blasfemias constantes, se me acercó. Había estado en el grupo la noche anterior. No dijo mucho, simplemente me miró fijamente, metió la mano en su bolsillo y sacó un rosario de madera, viejo y desgastado. Era de mi abuela, dijo con voz ronca. Hace años que no rezo. Me lo puso en la mano. Tú lo necesitas más que yo. Para lo que sea que estés haciendo. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez, recé el rosario no solo por mí, sino por todos ellos. La noticia de nuestras reuniones nocturnas no tardó en llegar a oídos de mis superiores. Un día fui convocado a la oficina del capitán de la base, un hombre de carrera, práctico y con una reputación de no andarse con tonterías. Entré con nerviosismo, esperando una reprimenda, una orden de cesar esas reuniones no autorizadas. El capitán me hizo sentarme y me observó en silencio durante un largo momento, con una mirada indescifrable. Yo sostenía la medalla en mi bolsillo, mi ancla en medio de la incertidumbre. «Soldado», dijo finalmente, inclinándose sobre su escritorio. «He leído el informe de su incidente. He hablado con sus compañeros y con el médico. Es inusual». Hizo una pausa. «También he recibido informes sobre sus charlas nocturnas». Se me heló la sangre. «Y he notado algo más», continuó, ignorando mi tensión. «En las últimas semanas los informes de altercados entre los hombres han bajado un 70%. La moral, a pesar de nuestras recientes pérdidas, está notablemente más alta. El capellán me dice que la asistencia a sus servicios se ha triplicado». Se recostó en su silla y me miró fijamente. «Mire, Mateo, yo no soy un hombre de iglesia. Soy un hombre de resultados. Y no sé qué diablos les está diciendo a mis hombres ahí fuera, pero está funcionando. Está convirtiendo a soldados asustados en hombres con propósito. Así que, sea lo que sea, siga haciéndolo». Fue la confirmación más extraña e inesperada de todas. Un milagro validado no por la fe, sino por la estadística. En esa misma reunión me dio la noticia. Debido a la severidad del trauma por impacto en mi pecho, los médicos habían recomendado el fin de mi servicio en el campo. Me enviaban a casa. La noticia me golpeó con una fuerza extraña. Una parte de mí sintió una alegría inmensa, el anhelo profundo de volver a ver a mi madre, de volver a pisar la tierra de mi pueblo.
pero otra parte sintió una punzada de tristeza, de abandonar a estos hombres con los que ahora compartía un vínculo tan profundo y extraño. La noche antes de mi partida celebramos nuestra última reunión. La noticia se había corrido y casi 200 soldados se presentaron. La atmósfera era solemne, cargada de emoción. Les conté mi historia una última vez, pero al final añadí algo nuevo. Les mostré el rosario que el sargento me había dado. Este milagro no comenzó conmigo, les dije. Comenzó con la fe de una mujer rezando en su cocina, a un océano de distancia. Cada uno de nosotros tiene a alguien así en casa, y si no lo tienen, pueden ser esa persona para el compañero que lucha a su lado. Les dejé la bala aplastada como recuerdo. Yo me llevo la medalla, dije, pero les dejo a ustedes la prueba de que las balas no siempre tienen la última palabra. Mi tiempo en ese desierto estaba llegando a su fin, pero mi verdadera misión apenas comenzaba. Si mi historia te ha inspirado hasta ahora, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas el final de este viaje y veas en qué me he convertido. Al día siguiente, mientras el avión de transporte despegaba, miré por la ventanilla el paisaje árido que se encogía bajo nosotros. Había llegado a ese lugar como un hombre que creía solo en la guerra. Me iba como un hombre que había sido testigo de la gracia. El regreso a casa fue el reverso exacto de mi partida. El viaje de ida había sido un descenso a un mundo de colores pardos, de acero y cinismo. El viaje de vuelta fue un ascenso hacia la luz, hacia el verde de los campos de Jalisco, que nunca me habían parecido tan vivos, tan llenos de la promesa de Dios. Cuando el autobús finalmente me dejó en la entrada de mi pueblo, el aire olía diferente. Ya no era el aire seco y polvoriento del desierto, sino el aroma familiar de la tierra húmeda, de las flores de bugambilla y del humo de leña de las cocinas. Cada olor era una bienvenida, una caricia de la normalidad que había estado a punto de perder para siempre. Caminé por las calles empedradas, mi mochila militar al hombro se sentía más ligera que nunca. Los vecinos me saludaban, algunos con sorpresa, otros con la alegría de ver a un hijo del pueblo regresar del peligro. Y entonces, al doblar la última esquina, la vi. Mi casa, pequeña, humilde, con las paredes encaladas y el techo de tejas rojas. Y sentada en una silla en el porche, como si hubiera estado esperándome cada segundo desde que me fui, estaba mi madre. Nuestros ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. Ella no corrió hacia mí, ni yo hacia ella. Simplemente nos miramos a través de la distancia. En su rostro vi todo el amor, toda la angustia y toda la fe que me habían protegido. Vi las arrugas que mis meses de ausencia habían profundizado. Y ella, en mis ojos, supongo que vio a un hombre completamente nuevo. Un hombre que ya no estaba en guerra consigo mismo. Me acerqué lentamente. Y cuando llegué frente a ella, me arrodillé, no por un impulso dramático, sino por una necesidad profunda de mi alma. Puse mi cabeza en su regazo, como un niño pequeño, y por primera vez no fue mi llanto el que rompió el silencio, sino el de ella. Lágrimas de pura gratitud que caían sobre mi cabello, bautizándome en una nueva vida. «Bienvenido a casa, mi hijo», susurró, su mano temblorosa acariciando mi nuca. No hubo necesidad de más palabras. En ese abrazo silencioso, en ese regreso al origen de todo, mi transformación se completó. Me levanté y la ayudé a entrar a la casa. El interior olía a café de olla y a tortillas recién hechas. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era diferente, porque yo era diferente. Me quité la medalla abollada del cuello, la que había llevado oculta bajo la camisa durante todo el viaje, y se la mostré. Ella la tomó en sus manos, sus dedos trazando la silueta de la Virgen deformada por el impacto. Suspiró profundamente, una mezcla de dolor por el peligro que había corrido y de asombro por el milagro que tenía en sus manos.
Ella nunca te deja solo, dijo, repitiendo las mismas palabras que me había dicho en mi despedida. Pero esta vez las escuché con un corazón abierto. Lo sé, mamá, respondí, mi voz llena de una certeza que ya nunca me abandonaría. Ahora lo sé. Los primeros días en casa fueron un bálsamo para el alma. Me dedicaba a tareas sencillas, a redescubrir el ritmo de la vida que había olvidado. Ayudaba a mi madre en el pequeño huerto que teníamos detrás de la casa. Sentía la tierra fértil en mis manos. Reparaba la cerca de madera que bordeaba la propiedad. Cada tarea era una meditación. El sonido del martillo clavando un clavo, el olor de los tomates madurando al sol, el murmullo de las oraciones de mi madre por la tarde. Todo ello era música celestial, comparado con la banda sonora de mi vida anterior. Me estaba desintoxicando de la guerra, no solo de sus imágenes y sonidos, sino de la mentalidad que había forjado en mí. Estaba aprendiendo a vivir sin el escudo. La medalla deformada encontró su lugar. Ya no estaba olvidada en un bolsillo, ni oculta bajo la camisa. Ahora colgaba visiblemente sobre mi pecho de una sencilla cadena de cuero. Era una decisión consciente. Cada mañana, al ponérmela, sentía su peso familiar y recordaba. No era un trofeo de guerra, sino un recordatorio de mi propia fragilidad y de la fuerza abrumadora de la fe. No la llevaba con arrogancia, sino con la humildad de un hombre que ha recibido un regalo que no merecía. Por supuesto, no pasó desapercibida. En un pueblo pequeño como el nuestro, un cambio tan visible en un hombre, que todos recordaban como un cínico endurecido, era motivo de curiosidad y de cuchicheos. La oportunidad de hablar no tardó en llegar. Fue después de la misa del domingo. El padre Miguel, el mismo sacerdote que había bautizado a mi hermana y había oficiado su funeral, se me acercó en el atrio de la iglesia. Puso una mano en mi hombro. «Bienvenido a casa, Mateo. Tu madre nos ha contado... nos ha contado que Dios te ha cuidado mucho». Su mirada era amable, invitadora. A nuestro alrededor, varias personas del pueblo se detuvieron, fingiendo conversar entre ellas, pero escuchando atentamente. «Así es, padre», respondí con calma. Un hombre mayor, don Ramiro, que me conocía desde niño, se acercó con el ceño fruncido. «Te vemos cambiado, muchacho», dijo sin rodeos. «No eres el mismo que se fue. Llevas eso en el cuello. ¿Qué historia hay detrás?» Toda la arrogancia de mi antiguo yo habría saltado ante una pregunta tan directa, pero ese hombre ya no existía. Miré a don Ramiro a los ojos y luego a las otras caras curiosas que nos rodeaban. No sentí la necesidad de defenderme ni de convencerlos. La verdad no necesita defensa. Me saqué la medalla y la puse en la palma de mi mano. Esta historia. Comencé con una serenidad que sentía nacer de lo más profundo de mi ser. Comienza con las oraciones de mi madre y termina con una bala que debería haberme atravesado el corazón. Pero en medio ocurrió un milagro. Y entonces, allí mismo, en el atrio, soleado de la iglesia de mi infancia, les conté lo que me había sucedido, sin alzar la voz, sin buscar el dramatismo. Simplemente relaté los hechos, la visión y la prueba irrefutable que ahora descansaba en mi mano. El milagro, me di cuenta, no necesitaba que yo lo adornara, solo necesitaba una voz. La historia que conté en el atrio de la iglesia tuvo el efecto de una piedra arrojada a un lago en calma. Las ondas se expandieron mucho más allá de nuestro pequeño círculo, llegando a cada casa del pueblo y a las rancherías vecinas. La gente necesitaba creer en algo más grande que sus luchas diarias, y mi historia, la historia de un milagro tangible, les dio precisamente eso. Ya no me miraban solo con curiosidad, sino con una especie de esperanza renovada. Veían en mí la prueba de que la fe, esa que ellos practicaban a diario con sus rosarios y sus visitas a la iglesia, tenía un poder real y protector. Unos días después, el padre Miguel me pidió que lo acompañara en una caminata por los
campos de agave que rodeaban el pueblo. Mateo, me dijo mientras caminábamos, no he visto a la comunidad tan viva espiritualmente en años. Has despertado algo en ellos. Has hecho que la fe deje de ser una costumbre y se convierta en una conversación. Se detuvo y me miró. Me gustaría que el próximo domingo compartieras tu testimonio con toda la congregación. Desde el frente, no como un sermón, sino como lo que es, el testimonio de un hijo de este pueblo al que la Virgen ha protegido. La idea me aterró. Hablar con un grupo de soldados en la oscuridad del desierto era una cosa. Hablar con mis vecinos en una conversación improvisada era otra. Pero ponerme de pie en la casa de Dios, frente a todos, me parecía una osadía. ¿Quién era yo para ocupar ese espacio sagrado? Esa noche le conté mis miedos a mi madre. Ella simplemente me tomó la mano. Nunca se ha tratado de ti, Mateo, me dijo con su sabiduría sencilla. Tú no eres el autor del milagro, solo eres el mensajero. No rechaces la oportunidad de entregar el mensaje que te fue confiado. Y así, el siguiente domingo me encontré de pie frente a mi pueblo, en una iglesia abarrotada como nunca antes la había visto. Había gente de pie en los pasillos y asomada por las puertas. El silencio era absoluto, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una paz interior que no podía explicar. Comencé a hablar. Les conté mi historia completa, comenzando por el dolor y la rabia que sentí cuando perdí a mi hermana, la puerta que le cerré a Dios en mi corazón. Les confesé mi orgullo, mi arrogancia, la forma en que desprecié el regalo de mi madre. Quería que entendieran al hombre que era para que pudieran comprender la magnitud del milagro. Cuando llegué a la parte de la visión, sentí que la presencia de aquella señora luminosa llenaba la iglesia. Y al terminar, no hubo aplausos, solo un profundo y colectivo suspiro y el sonido de muchas personas llorando en silencio. A partir de ese día, mi vida adquirió ese nuevo propósito de forma definitiva. Me convertí, como decía la gente, en el del milagro. No era un título que busqué, pero lo acepté. Familias cuyos hijos estaban en el ejército o pensaban alistarse venían a nuestra casa a pedir una oración. Jóvenes llenos de dudas se me acercaban, no buscando respuestas teológicas, sino la certeza de alguien que había estado en su mismo abismo de incredulidad. Me convertí en un testimonio vivo de que las oraciones de una madre construyen una armadura invisible alrededor de sus hijos y de que Dios nunca está en silencio, aunque a veces el ruido de nuestro propio orgullo nos impida escucharlo. Han pasado 10 años, una década. A veces, cuando el sol se pone y tiñe las montañas de Jalisco de ese mismo color anaranjado de mi última mañana antes de partir, los recuerdos de la guerra parecen de otra vida, la historia de otro hombre. El soldado que yo era, el joven lleno de rabia y orgullo, está enterrado en un desierto al otro lado del mundo. El hombre que soy ahora está aquí, en el jardín de una casa que construí con mis propias manos, no muy lejos de la de mi madre. El uniforme militar ha sido reemplazado por ropa de civil, manchada de tierra fértil. Mi esposa, Ana, está en el porche, meciéndose suavemente mientras lee. Su sonrisa es el ancla de mi paz. Y a mi lado, de rodillas en la tierra conmigo, está mi hijo, Mateo, de 7 años. Tiene los mismos ojos serios que yo tenía a su edad, pero los suyos brillan con la inocencia que yo perdí y que, por un milagro, he vuelto a encontrar. Estamos plantando un rosal, sus pequeñas manos luchando por imitar las mías al presionar la tierra alrededor de las raíces. Mientras trabajamos, sus dedos rozan la medalla abollada que siempre llevo colgando del cuello. «Papá», pregunta, su vocecita clara rompiendo el silencio de la tarde, «¿por qué tu medalla está rota?» Dejo la pala, me giro y me arrodillo frente a él para que nuestros ojos queden a la misma altura. Tomo la medalla entre mis dedos y la muestro.
Él la toca con curiosidad, su dedito trazando el cráter que dejó la bala. Lo miro a los ojos, a ese futuro que estuve a punto de no tener, y una sonrisa serena, la sonrisa de un hombre que conoce el verdadero significado de la gratitud, se dibuja en mi rostro. Esta medalla, hijo, es un recordatorio, le digo en voz baja. Me recuerda que a veces Dios permite que nos golpee la bala de la adversidad, no para destruirnos, sino para romper el escudo de nuestro orgullo, para mostrarnos que siempre hemos estado protegidos por un amor que no podíamos ver. Le toco el pecho suavemente. Esta medalla rota me recuerda que el escudo más fuerte del mundo no está hecho de acero, como el de los soldados. Está hecho del amor de una madre y de la protección del cielo. Levanto la vista y a lo lejos, en el porche de su casa, veo a mi madre, Elena. Ahora es una abuela feliz, con el cabello completamente blanco, y nos observa. No hay angustia en su rostro, solo una paz infinita, la paz de la matriarca que ve florecer el jardín que plantó con sus lágrimas y sus oraciones. Ella me sonríe y asiente levemente, un gesto de complicidad que cruza el patio y me llega directo al corazón. Ella supo desde el principio lo que yo tardé una guerra en aprender, que su fidelidad siempre fue mi escudo y mi muralla, que bajo sus alas siempre encontré refugio, incluso cuando me negaba a creerlo. Mi hijo sonríe, satisfecho con la respuesta, y vuelve a poner sus manos en la tierra. Y yo, con el corazón rebosante, le doy gracias a Dios por el rosal, por mi hijo, por mi esposa, por mi madre, y por la bala que no me mató, sino que me dio la vida.